Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Todos bienvenidos. Y si ve que alguien no puede leer una Biblia ahí, acérquele una, ayúdele, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Todos tienen derecho de parte de Dios de escuchar el Evangelio. Amén. De parte de Dios. Tienen derecho de parte de Dios. Es un derecho. Pero la gente pelea hoy mucho por sus derechos. Y uno de los derechos más grandes que tiene el ser humano es, a pesar de ser pecador, Dios le dio el derecho de que se le predique el Evangelio para que crea en el Señor Jesucristo, y todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene Hebreos capítulo 5, vamos a leer todo el capítulo, hermanos. No voy a apresurarme ahora, de todas maneras ya es un poquito tarde, así que no voy a apresurarme. Le pido que vaya tratando de entender de qué se trata el capítulo 5, y vamos a ir disfrutando. La Biblia nos dice que consideremos al sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, y la manera de considerarlo es viendo qué dice la Biblia acerca de Él. Vamos a leer el capítulo 5 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oremos, hermanos. Padre Celestial, le damos gracias una vez más, Señor, en esta tarde, juntamente con mis hermanos, Señor, porque hemos podido percibir su presencia en este lugar, Señor. Hemos podido percibir nuestro espíritu, Señor,
apercibido, Señor, su amor, su misericordia, su paciencia, Señor, que tiene con nosotros. Le damos gracias por ello, Señor. Y le ruego en esta hora, juntamente con mis hermanos, Señor, que usted nos dé sabiduría, que usted nos dé entendimiento, que usted abra nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que permita, Padre, que pongamos todo nuestro empeño, Señor, en tratar de entender lo que usted quiere decirnos en esta tarde, y que no solamente lo aprendamos, Señor, sino que lo atesoremos en nuestros corazones, para que por esa palabra vivamos, Señor. Su palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, Señor. Ayúdenos a comerla, Señor, en esta tarde, para que nos pueda ser de provecho. Señor, le ruego que usted me ayude, que usted me dé entendimiento, me dé sabiduría, que ponga en mis labios las palabras correctas, sencillas, los pensamientos, Señor, que usted quiere comunicar a su pueblo por medio de mí, Señor, y basado en su palabra. Ayúdenos en esta tarde, Señor. Y si alguno de nuestros amigos que nos acompañan, Señor, en este día no han creído todavía, Señor, yo le ruego que, así como usted, Señor, en el principio habló y dijo que se hiciera la luz, también, Señor, que se haga la luz en sus corazones, que resplandezca, Señor, la luz en sus corazones, para que puedan ser salvos. Padre, todo se lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Puede ocupar su lugar, hermanos. ¿Cuántos siguen contentos todavía? Gloria al Señor. Bueno, como decía nuestro hermano Rogelio, ¿verdad? No esperaba el momento, ¿verdad?, que Dios le concedió y nos concedió tener en el tiempo de la alabanza. También yo no esperaba, no eran mis planes, ¿verdad? No estaba programado para compartir la palabra hoy. En la mañana ya, cuando nuestro pastor me escribió, eran las 5:17, yo ya estaba preparándome para ir a caminar, que mucho me gusta ir al cerro a caminar. Y anoche, cuando le platicaba a mi esposa lo que pensaba hacer hoy, le dije, pues como va a haber una hora más de tiempo por causa de que se retrasó el horario, pues yo me despierto muy temprano y yo creo que me voy a aburrir. Le dije, entonces voy a ir a caminar, voy a aprovechar que hay tiempo y que me van a prestar un carro para poder ir a caminar. Ya tiene mucho que no voy por causa de que no tengo transporte, y ya estaba preparándome, pero llegó el mensaje, hermanos, y Dios sabe por qué hace las cosas. Así que Dios sabe quién iba. Yo no sabía que iba a predicar hoy, el pastor tampoco sabía que yo iba a predicar hoy. Él pensaba que iba a predicar él, pero Dios quiso que fuera de otra manera. Él sabía quién iba a estar en este lugar. Él todo lo sabe, hermanos. Amén. Nosotros solamente debemos de obedecerle. Así que Dios me ayude en esta tarde, hermanos, para seguir hablando de la palabra de Dios y seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llevando a cabo o estudiando una serie que se llama ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es ese Jesús en el cual hemos puesto nuestra fe? Yo estoy suscrito a un canal en YouTube. No recuerdo, creo que ya les he dicho, pero no recuerdo bien si es uruguayo o es paraguayo, pero es judío, es de padres judíos. Y siempre me salía ahí como una recomendación, pero yo decía, este ha de ser un loco de esos mesiánicos que pues se quieren hacer judíos y andan allá en Israel haciendo locuras. Nunca quería ver ningún video de él porque se llama el canal y no lo estoy promoviendo, pero ahí he aprendido muchas cosas acerca de los judíos. Es que se llama un Bacari suelto en Israel, y dije, este ha de ser un loco suelto en Israel, y no quería verlo. Pero una cosa que me ha impactado mucho de él, de los judíos, porque él entrevista a mucha clase de judíos, toda clase de judíos, desde los que no creen en Dios hasta los más ortodoxos, ¿verdad?, que no aceptan ni siquiera el Estado de Israel. Hay muchas clases, pero una de las cosas que más me impacta es el rechazo que tienen por Jesús.
O sea, definitivamente él dice, yo los respeto, pueden ser mis amigos, pero por favor de Jesús no me hablen, porque lo rechazan totalmente. Para ellos, Jesús fue un maldito, para ellos. Y nosotros sabemos por qué. Nosotros tenemos el gran privilegio de que Dios nos concedió tener la fe, que Dios nos concede estudiar su palabra, y aunque no lo creamos, tenemos la mente de Cristo. Dios nos ha concedido creer en el Señor Jesucristo, y ellos rechazan, pero de una manera fea, a Jesús. O sea, dicen, no me hablen de Él, no me hablen de Él, yo no creo, no quiero saber de Él, y expresan su rechazo al Señor Jesucristo. Nosotros estamos estudiando con la Biblia, no solamente con el Nuevo Testamento, sino aún con el Antiguo Testamento, los libros de la ley que ellos, los judíos, usan, comprobando quién es Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y empezábamos diciendo, o empezábamos con esa pregunta, ¿verdad?, que el sumo sacerdote le hizo al Señor Jesús cuando fue aprendido. Lo puso bajo juramento delante de Dios y le dijo, te conjuro que me digas si tú eres el Cristo, que tú me digas si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Y decía en esos días que el Señor Jesús, si Él fuera un mentiroso, Él hubiera podido decir, no es cierto, estoy mintiendo, estoy jugando, estoy bromeando. Pero Él, a pesar de que sabía lo que le vendría, al decir que sí, que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, que era el ungido, Él dijo que sí, que Él era. Y sabemos lo que le costó, hermanos, le costó su vida. Le quitaron la vida por decir que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Dice que cuando Él pronunció las palabras, yo soy el Mesías, el sumo sacerdote rompió su ropa y dijo, es reo de muerte, lo debemos de matar porque ha blasfemado, se ha hecho igual a Dios, no sabiendo que Él era el mismo Dios manifestado en carne. ¿Quién es Jesús? Es lo que estamos tratando de conocer. Y decimos que si Él es el ungido, el Mesías o el Cristo, que las tres palabras es lo mismo, entonces también Él tiene el derecho de ser el profeta que Dios había prometido, también tiene el derecho de ser el sumo sacerdote. Y en eso estamos. Esta va a ser de esta serie llamada ¿Quién es Jesús de Nazaret? Va a ser la predicación número 10. Y hablando de Jesús como el sumo sacerdote, dentro de esta serie va a ser la predicación número 5. Número 5. La otra medio que la repetí un poquito porque hermano, es muy rica la palabra de Dios. No se agota. No se agota. Todavía hoy tenía el plan era, hermanos, hablar de dos partes, yo me imagino así la carta a los hebreos, como si fuera una naranja, y luego que la podemos, ¿cómo se dice? Lo pelamos y la desgajamos, o ¿cómo se dice, hermanos? La partimos en gajos, ¿verdad? Entonces, hoy quería compartir lo de 2 gajos, o ¿cómo le llaman a los gajos? ¿Y eso? Gajos, todos saben qué es gajos. Una partecita, ¿no? Una parte, cuando usted parte la naranja, que se parte naturalmente, se divide naturalmente, las divisiones, esos son los gajos. Entonces digo que veo la carta a los hebreos como una naranja, a la cual le quitamos la cáscara y empezamos a comer poco a poco. Aunque es la misma pieza, los gajos son diferentes. Entonces yo hoy pensaba hablar o compartir, por decirlo así, lo de 2 gajos, pero viendo que el tiempo pues ha pasado un poquito, pero no es un reclamo, solamente le estoy diciendo que voy a detener, no voy a ir pronto, vamos a comer solo un gajo, pero está muy bueno, gloria a Dios. El capítulo 5,
La Biblia antes, hermanos, no tenía capítulos ni versículos. Es como cuando usted escribe una carta, usted no pone... ¿Cuántos han escrito una carta así a lápiz o a lapicero todavía? No, ahora, pues yo creo que ya no, pero hace 10, 15, 20 años, la mayoría hemos escrito una carta. Y ¿verdad que no le ponemos capítulo 1, verso 1? Bla, 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 bla. Capítulo 1, verso 2. No es así. Así es la carta a los hebreos. No tenía esas divisiones. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, versículo. No tenía. Y se dividió, se hizo así para que pudiéramos encontrar los textos o las citas más pronto, más fácil. Pero una cosa que afectó es de que en veces se corta el hilo de la narración. Entonces, por ejemplo, aquí del 4:14 hasta el 5:3 pertenece a un mismo gajo. No sé qué otra palabra usar, como que se me hace media rara. Pero los que saben, los que estudian, le dicen pertenece a una unidad literaria, o sea, es una misma narración dentro de la carta. Y presenta a Jesús como el sumo sacerdote. Y si usted lee en el 14, no voy a predicar mucho de eso, quiero predicar del 5 al 3. Pero es una sola pieza literaria o una unidad literaria, como le llaman los que saben, los que estudian. Y si usted se da cuenta, aún ahí antes de comenzar el verso 14, ahí está el título y dice Jesús el sumo sacerdote, y no hay otra división, otro título de esos hasta después del verso 10, así que es una unidad literaria esta partecita. Tenemos que ver la parte del verso del capítulo 4, verso 14, y luego junto con la del 5, 1, 2 y 3. Eso va junto. Y el autor de la carta a los hebreos, que no sabemos quién es, pero sí sabemos que el autor último es Dios. Así que me gusta porque Él sabe lo que necesitamos. Tenemos medicina de sobra, tenemos alimento de sobra, tenemos remedio de sobra para todas nuestras necesidades. Él habla ahí del sumo sacerdote y dice, y solo lo voy a leer hasta el verso 16 y después para que podamos entender el capítulo 5, verso 1, 2 y 3. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ese gran hace la diferencia cuando comparamos al sumo sacerdote Aarón, por ejemplo. Ese gran es una palabra clave para entender cómo es este sumo sacerdote. Cuando salen los teléfonos nuevos, ahora en estos tiempos que es de tecnología, cuando salen los teléfonos nuevos, mucha gente hace videos en YouTube para comparar los teléfonos y ponen el 11 con el 12 y los comparan. Los comparan para ver cómo es uno y cómo es otro, y obviamente el más nuevo siempre tiene algún detallito mejor. Esto es lo que está haciendo el autor de la carta a los hebreos, ayudándonos a que comparemos a este gran sumo sacerdote con el sumo sacerdote. O sea, este Jesús que es el gran sumo sacerdote, esa palabra gran es lo que nos indica la diferencia. Entonces es necesario que conozcamos un poco cómo era el sumo sacerdote y de ahí entender cuán infinitamente superior es nuestro sumo sacerdote. Entonces vamos a ver cómo era un poco el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento para compararlo. Déjenme decirlo así, aunque Dios no tiene comparación con nadie, hermano. ¿Quién vive, hermanos? Dios no tiene comparación con nadie. O sea, aunque lo pongamos junto con el sumo sacerdote Aarón, hermano, no se compara en nada. O sea, la diferencia es abismal, es infinita. Que Dios nos dé por su Espíritu, hermanos, el entendimiento de esto que estoy diciendo.
O sea, es incomparable. Solamente lo hacemos para poder tener una idea en nuestra mente, pero es incomparable. Nuestro gran sumo sacerdote no se compara con el sacerdote Aarón, de ninguna manera. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Gloria a Dios. Porque nuestro sumo sacerdote tiene una vida que no se acaba, tiene una vida eterna. Y es incomparable, hermano. Pero el autor, siempre digo, hermanos, que es Dios tratando de ayudarnos a entender lo que nos ha dado en Cristo Jesús. En este caso, a Cristo Jesús como el sumo sacerdote. Y entonces dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es ese gran sumo sacerdote? Es Jesús, el Hijo de Dios, quien la Biblia dice que es Dios manifestado en carne. Y luego el consejo que se nos da es retengamos nuestra profesión. Les recuerdo, hermanos, yo sé que ya lo he repetido mucho, pero ojalá que alguien lo pudiera decir de memoria o entenderlo bien. Los hermanos aquí estaban luchando, estaban batallando. Mire, si usted va un poquito adelante, déjeme leerle cómo ellos estaban batallando, para que si usted y yo estamos batallando, hermanos, sepamos a quién recurrir. Ahorita va a ver cómo cantaban nuestras hermanas, que es un Dios misericordioso. Como decía nuestro hermano Rogelio, también es un Dios misericordioso. Él leía el Salmo y decía que su misericordia es para siempre. Y eso, hermanos, cuando lo entendemos, hace que le amemos. Hace que digamos, Señor, te he fallado. Me amas tanto, Señor, no había comprendido cuán misericordioso eres. Señor, por favor, ayúdame a que no te falle otra vez. Que no necesite que me estén diciendo que venga o que me... No, Señor, ayúdame al comprender cómo eres tú. Algo decía el canto de esas manos tiernas que siempre me sostienen. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Eso es cierto, hermanos. Eso es bíblico. A pesar, hermanos. Y ellos estaban batallando, hermanos. Por eso a mí me gusta la Biblia, hermanos, porque ahí encuentro lo que necesito. Ellos estaban batallando ahí en el capítulo 10, verso 32. No vaya ahí, pero se lo voy a leer para que vea que también los hermanos estaban batallando. Y de hecho esa es la razón por la cual se les escribió esta carta. Le dice el escritor, dice, pero traed a la memoria los días pasados. ¿Cuánto nos acordamos, verdad? No debería ser así, hermano, de que los días pasados hayan sido mejores. No, yo le invito a usted, hermanos, y yo también me propongo que los días por venir sean mejores. Que sean mejores. Es más, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que debemos de ir creciendo. Pero nos sucede, hermanos, ¿verdad? Que a veces, como decía nuestro hermano, yo creo que Dios nos ha empezado a estar hablando desde temprano. A veces pasamos por diferentes situaciones y no nos hemos preparado, no estamos listos, no estamos fuertes y caemos, pero siempre Dios está ahí para levantarnos. Y a estos hermanos les decía, hermanos, no se desanimen. Dice, traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Cuando no les importaba lo que les hacían, cuando no les importaba que los vituperaran, que sufrieran, acuérdense de eso, traigan a la memoria. Bueno, no es bueno, hermano, que los días pasados hayan sido mejores, pero si podemos recordarlos, Dios nos dice, traigan a la memoria, acuérdense. Acuérdense cuando hacían esto, cuando hacían el otro, cuando predicaban, cuando cantaban. Acuérdense cuando participaban. Traigan a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, habían pasado los hermanos por luchas y por pruebas, pero ahora se estaban desanimando. Y ese es el propósito, hermanos, de Dios, hermano, usar a alguien para escribir esta carta a los hermanos hebreos, primero para bendecirlos a ellos, pero también para bendecirnos ahora a nosotros.
Y me gusta porque, como usted sabe, y lo voy a repetir, pero esta carta fue escrita con el propósito de exhortar. Cuando usted lea la carta a los hebreos, hágalo con el pensamiento, con el conocimiento de que el escritor lo hizo para exhortar a los hermanos. Dentro de esta exhortación hay declaraciones grandísimas, hermanos, de doctrina, pero el propósito principal, hermanos, es exhortar al pueblo de Dios que se estaba desanimando. Entonces, si esta medicina sirvió para los hermanos en aquellos días, sin duda que sirve para nosotros también. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Verdad que a veces tenemos todo, pero nos hace falta la palabra de Dios? Incluso si usted y yo he experimentado, yo por causa de mi trabajo tengo la oportunidad de escuchar todo el día predicaciones. Tengo 2 audífonos y cuando se me acaba una batería del audífono me lo cambio y pongo otras. Pero sabe que siempre hay hambre de leer por uno mismo. Aunque son buenas predicaciones, buenos predicadores, pero siempre hay hambre. Y yo siento esa necesidad como si tuviera sed de leer por mí mismo la Biblia. Entonces, esto, hermanos, también es para nosotros. Este es nuestro alimento. Esto es lo que nos fortalece. Por eso usted y yo debemos de leer nuestra Biblia, hermanos. Debemos de leerla. Si usted no lo está haciendo, pues es como si no estuviera comiendo en cuestión espiritual. Entonces los hermanos estaban batallando, como sucede en estos días, como sucede y va a suceder durante todo el tiempo que estemos aquí. Por eso es una lucha, hermanos. Es una lucha día a día, luchando. Gloria al Señor. Pero no estamos solos. Ese es lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos pues nuestra profesión, aferrémonos a esa profesión, a esa fe. ¿Quién vive, hermanos? No importa, hermanos, lo que usted esté pasando, no importa cómo se sienta. Una cosa que usted y yo como hijos de Dios tenemos que hacer es aferrarnos a nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No importa lo que esté pasando, hermanos. No importa lo que esté pasando. No importa lo que esté pasando. Una de las cosas que debemos de hacer, hermanos, siempre es aferrarnos a nuestra fe. Puede dejar todo si quiere, pero no su fe. Puede dejar lo que usted quiera, pero no su fe. Aferrarse a su fe. Porque tenemos un gran sumo sacerdote. Y luego dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos tenemos debilidades? Creo que nuestro hermano Rogelio también dijo acerca de las debilidades. Todos tenemos debilidades. Pero cuando nosotros venimos al Señor, hermanos, Él no nos dice, eres un pobre, mira, miserable, mira cómo andas, cómo caminas, mira dónde has caído. Él no dice eso, hermanos. Él se compadece de nuestras debilidades. Yo digo, ¿cómo no vamos a venir ante ese sumo sacerdote, hermano, si dice que se compadece de nuestras debilidades? Créalo, hermano. Créalo. Él se compadece de nuestras debilidades. Muchas veces nosotros, hermanos, como seres humanos, no nos compadecemos. Como decía otra vez nuestro hermano Rogelio, ¿verdad? A veces en vez, y yo creo que también lo puedo decir por mí, a veces en vez de ayudar unos a otros, criticamos. Muchas veces no nos compadecemos de las debilidades de nuestros hermanos. Pero este sumo sacerdote sí se compadece de nuestras debilidades. Él sí se compadece. Por eso también aquí le digo, hermano y hermana, no tenemos excusa ni pretexto para que no podamos levantarnos, porque tenemos a alguien que sí se compadece de nuestras debilidades y que realmente es el único que debe de importarnos que se compadezca de nuestras debilidades.
Si no otra no se compadece de mis debilidades, pues lo siento mucho, pero yo sé que tengo a alguien que sí se compadece de mis debilidades, de mis flaquezas, de mis fracasos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Esta palabra es para ser creída, hermanos. Es para que usted, si usted o yo estamos pasando por luchas, por pruebas, nos acerquemos a Dios con esa confianza. Cuando vamos y solicitamos algo, a veces, no lo he hecho últimamente, pero cuando el ser humano necesita algo y sabe que alguien lo tiene y no está seguro que se lo va a dar, se acerca a esa persona o esa institución con la duda, voy a ir a hacerle la lucha a ver si se me concede. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo, hermanos, podemos estar seguros que este sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. Así que, ¿cuál es el pretexto? ¿Cuál es la razón por la cual no nos acercamos a Él? No hay pretexto, no hay razón que valga, porque este sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Luego la exhortación que nos hace el escritor dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. La vez que prediqué la última vez, hermanos, traía yo un apunte que decía, hermanos, que este trono de la gracia, un día, el que no se acerque a este trono de la gracia, va a encontrar al mismo personaje en el trono del juicio. Entonces, ¿por qué moriremos si tenemos tal invitación? Acerquémonos al trono de la gracia para que no tengamos que, ya no si queremos, sino tener que acercarnos al trono del juicio. Qué gozo, qué privilegio tenemos, hermanos, cada día que vivimos, de acercarnos al trono de la gracia y no tener que acercarnos al trono del juicio. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora viene a decirnos el escritor cómo eran los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, y esto nos va a ayudar a comparar, por decirlo así, porque es incomparable, lo digo entre comillas, porque es incomparable nuestro sumo sacerdote Jesús de Nazaret con el sumo sacerdote Aarón, pero eso nos va a dar una idea, hermano, de la bendición que tenemos en tener este sumo sacerdote. Dice el capítulo 5, verso 1, porque aquí esta partecita del 5 al 3 va a hablar el autor de los sacerdotes terrenales, de Aarón y sus hijos. No, estos 3 versos no están hablando o no van a hablar de Jesús, están hablando del sumo sacerdote Aarón, o los sumos sacerdotes que hubieron desde Aarón hasta los días de nuestro Señor Jesús, porque fueron muchos, porque morían. Pero entonces esos versos son hablando de los sumos sacerdotes al antiguo pacto, no del Señor Jesús. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es mire, empiece a pensar. Porque todo sumo sacerdote de entre los hombres es constituido, eso significa establecido abajo, establecido aquí en esta tierra, porque Dios está en el cielo, Dios está en todos lados, pero Dios tiene su trono en el cielo. Y dice que todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido o es establecido aquí abajo, puesto aquí en la tierra, colocado en la tierra. Ahora, imagínense, hermanos, si no hubiera un sumo sacerdote, ¿cómo podemos alcanzar a Dios? ¿Cómo podríamos alcanzar a Dios? ¿Cómo podría el pueblo de Israel alcanzar a Dios en el cielo? Que nos dijeran, mira, tienes todo el acceso a Dios, pero tienes que volar, tienes que buscar la forma de volar de aquí al tercer cielo. Está difícil.
Es imposible que diga. Otra vez, que nos dijeran, hermanos, que nos dan permiso de tener acceso a Dios, pero que nosotros tenemos que buscar la forma de ir a encontrar a Dios allá en el tercer cielo. Y sería una lástima, hermanos, sería un dolor muy grande para nosotros saber que hay permiso de entrar al cielo, pero que no podemos llegar. Qué dolor más grande saber que allá hay ayuda, que allá hay salvación, que allá hay perdón, que allá hay comprensión, que allá hay misericordia, y que no podamos llegar. Qué dolor tan grande sería. Pero dice la Biblia que Dios constituyó, estableció aquí abajo, ha puesto, colocó, hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, colocó, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido o es colocado aquí en esta tierra o es puesto en esta tierra. Habla en presente el autor porque en esos días se cree que todavía estaba el templo. Todavía estaba el templo, se cree que todavía estaba el templo, por eso el autor habla en presente diciendo los sacerdotes, todo sacerdote entre los hombres es constituido. Y luego, ¿qué dice, hermano? Lea por favor ahí en su Biblia, hermanos. Lea por favor, hermano. Lea, para que usted vea, nada más la frase que sigue. ¿Quién constituyó a los sumos sacerdotes del antiguo pacto, hermanos? Dios. Ahora, Dios los constituyó a favor de los hombres. A favor de los hombres. Todo lo ha hecho Dios por nosotros. Por eso, hermanos, no nos queda otra cosa que alabar y bendecir a Dios y agradecerle a Dios. Porque nosotros no podíamos hacer nada, pero Él todo lo hizo. Cada necesidad que nosotros teníamos, Él la fue supliendo. Todo, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Allí vaya viendo, hermano, vaya pensando, porque este sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote Jesucristo, también, hermano, fue constituido a favor de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor por ello, hermanos? Sin Él estaríamos perdidos. Pero gracias a Dios que ha constituido a ese sumo sacerdote, Jesús de Nazaret. En lo que a Dios se refiere, las cosas que tienen que ver con Dios, para comunicarse con Dios, para recibir bendición de Dios, Dios constituyó estos sumos sacerdotes a favor de los hombres. Y luego el propósito dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Gloria al Señor. Y luego vea lo que dice. Es el propósito, hermano. Yo sé que me quedo corto siempre, hermano. Siempre me voy lamentando de no poderlo haber hecho bien. Siempre digo, me faltó aquí, ¿por qué no dije esto? Pero Dios que nos ayude y Dios que le dé también a usted el deseo de descubrir por usted mismo, que esto sea como algo que le motive, hermano, a leer más acerca de este sumo sacerdote, y sin duda Dios le va a dar más bendición por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria al Señor. Dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ese es el propósito de un sumo sacerdote, hermanos. Un sumo sacerdote que pueda acercarse a Dios. Recuerde que en el antiguo pacto, hermano, los sumos sacerdotes nada más una vez, hermano, al año, una vez al año entraban para presentar la ofrenda. Y nosotros, hermanos, podemos entrar a cualquier hora del día, en cualquier lugar que usted esté, de día, de noche, en su trabajo, estando acostado, estando cocinando, estando lavando los platos, usted puede entrar a la presencia de Dios. Ese es un gran privilegio. Y ahorita le voy a contar algo de los judíos también, que ahorita están pobres,
no pueden acercarse a Dios porque no creen en Jesús, que es el sumo sacerdote. Bien pobres están. Da tristeza la condición de ellos ahorita. Para limpiar sus pecados han inventado muchas cosas. Hacen fiestas que ellos han programado. Le digo que de ese canal he aprendido varias cosas porque él narra, es muy buen narrador. Y en un papelito anotan sus pecados y en una ceremonia avientan los papelitos al agua. Y ellos sienten que en ese acto Dios les perdona sus pecados, cuando no es así. Y nosotros, hermanos, nomás invocamos el nombre del Señor, reconocemos nuestros pecados y nuestros pecados son perdonados. ¡Qué privilegio tenemos! Los viles y menospreciados, a los cuales o por los cuales el mundo no da nada, tenemos acceso a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Estos sumos sacerdotes, dice que Dios los constituyó a favor de los hombres. Los sumos sacerdotes estaban puestos a favor de los hombres. Podríamos abundar más, pero bueno, no vamos a comer ni la mitad del gajo. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, que se pueda acercar a Dios. El sumo sacerdote se acercaba a Dios. Y ahorita vamos a ir a otra escritura, pero quiero leerles el verso 2 también. Y luego dice que ese sumo sacerdote del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y bueno, nuestro hermano Rogelio ya hablaba eso un momento. Yo creo que es una confirmación también para mí, porque la mañana cuando estaba leyendo esta partecita que dice que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía que mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Esa fue la palabra que a mí me tocó, que a mí me llegó, hermanos, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Rogelio, a veces uno piensa que anda mejor que los hermanos. Pero ahí uno dice, ¿por qué el hermano esto? ¿Por qué el hermano? ¿O por qué la hermana esto o lo otro? Pero dice la Biblia, hermanos, que esos sumos sacerdotes puestos a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, tenían que ser pacientes. Y hermano, pues yo creo que todos reconocemos, hermanos, que todos fallamos. Debemos de ser pacientes, o yo debo ser paciente con mis hermanos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo no soy paciente, cuando yo esté en necesidad también no van a tener paciencia. Y luego dice, hablando de los sumos sacerdotes, dice, por causa de ella, de esa debilidad que ellos mismos tenían como hombres, debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Vamos a ir a otro texto que está en Levítico, hermano, por favor, para ver cómo el sumo sacerdote tenía que ofrecer ese sacrificio por él primero y después para el pueblo, y luego compararlo con nuestro sumo sacerdote, que él no necesita ofrecer ningún sacrificio por él, porque él no es pecador, o no fue pecador, nunca pecó. ¿Tiene Levítico 9:6 o no le dije? No le dije. Levítico 9:6. Es bueno que veamos cómo funcionaban los sacerdotes del Antiguo Testamento para que hagamos una comparación o un contraste con nuestro sumo sacerdote. Tiene Levítico 9:6. Vamos a leer el verso 6 y el verso 6 al 8. Dice, entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó el Señor, esto es lo que mandó Dios. No es asunto de hombres, esto es lo que mandó Dios. Hacedlo. Mire, ya ni le puse atención cuando leí esto. Pero ¿qué dice? Hacedlo y la gloria del Señor se os aparecerá. ¿Qué es lo que mandó Dios a Moisés que hicieran?
Pero me gusta, yo no, hermano, le confieso que cuando leí esto no le puse atención aquí, pero dice, háganlo, obedezcan. ¿Y qué va a pasar? La gloria del Señor se va a aparecer. Algo va a pasar cuando obedezcan lo que les estoy mandando. Aleluya, gloria a Dios. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz reconciliación por ellos, como ha mandado el Señor, oh Dios. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación, que era por él. Ahí vemos que él necesitaba también expiación porque también era pecador. Verso 15, para abreviar. En el verso 15, ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero, por él y por el pueblo. Ofrecer ese sacrificio, esa ofrenda, para que Dios no les perdonara, sino que solamente les alcanzaba a cubrir su pecado. Solamente les alcanzaba para cubrir el pecado. Pero ahora nosotros, hermanos, nuestro sumo sacerdote, me estaba leyendo hace un momento, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han creído en él. Una sola ofrenda y perfectos para siempre. Le digo que eso nos provoca a decir, gracias, Señor. Permíteme servirte, permíteme alabarte, permíteme amarte. Ayúdame. Cuando comprendemos eso. Entonces ofreció por él y por el pueblo. Ofreció por él y por el pueblo. Ahora, déjenme, vamos a leer el 22 y el 24, hermanos. Esto está muy emocionante para mí. Esto, multiplíquelo por el infinito, y esto es lo que tenemos en nuestro sumo sacerdote. O sea, esto es nomás como una sombra pequeñita. Esta bendición que tenía el pueblo de Israel es como una sombra pequeñita nada más de lo que nosotros tenemos con el sumo sacerdote, o el gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Después de que se presentó la ofrenda, el sacrificio por Aarón y también por el pueblo, verso 22, mire lo que dice. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. ¿Cómo dice? Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Tiene que haber primero, hermanos, el sacrificio, tiene que haber primero la expiación, la ofrenda, que es lo mismo, estoy hablando de lo mismo, para que entonces pueda haber bendición. Cuando Aarón terminó de ofrecer por él y por el pueblo la ofrenda, entonces tuvo la libertad de parte de Dios de levantar sus manos y bendecir al pueblo. Nuestra ofrenda ya está presentada, hermanos. Nosotros somos bendecidos. Pero qué bendición, es que no lo puedo decir. Porque si esta bendición, hermanos, que daba a Aarón levantando sus manos era grande, ahorita lo vamos a ver, ¿cuánto será la bendición que nosotros tenemos en Cristo Jesús? Pero solamente después de presentar la ofrenda, después de presentar el sacrificio. Verso 23, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. ¿Quién vive, hermanos? Yo creo que nosotros así con nuestra vista nunca hemos visto la gloria de Dios. Que usted vea un resplandor así que llena de todo este espacio y que nos deje todos ciegos, nunca lo hemos visto. Pero eso es lo que sucedió ahí en esa ocasión. Dice que cuando terminaron de hacer lo que se les había mandado, bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante del Señor y consumió el holocausto y con grosuras y sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros.
viendo la gloria de Dios. Dios respondió, hermanos, a ese sacrificio que se había hecho por los pecados, ese sacrificio que el sumo sacerdote había presentado. Dios respondió y bendijo al pueblo, y el pueblo, la reacción del pueblo fue alabar a Dios y postrarse sobre su rostro. Última, Números 6:22. Números 6:22. Vamos a ver qué bendición. No vamos a desglosar lo que dice esta bendición, pero 6:22. ¿Qué dije? 6, ¿verdad? Número 6:22. Cuando lo tenga, diga amén. Híjoles. Que Dios nos dé entendimiento y que nos permita meditar más y más en estas cosas, hermano, porque yo no le estoy pudiendo decir ni el 1%. ¿Lo tiene, hermanos? Número 6:22. Es muy conocida esta escritura. Pero esta bendición solamente la podía dar el sacerdote después de haber presentado el sacrificio o la ofrenda por los pecados. Solamente así podía ser bendecido el pueblo de Dios, cuando ya sus pecados hubieran sido cubiertos. Dice: habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, y a sus hijos, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga. ¿Y qué más? Y te guarde. Esa era la bendición, que el Señor te bendiga, que te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que tenga misericordia de ti. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dice el Señor: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Imagínense, hermano, cuando nosotros decimos a los hermanos: Dios le bendiga, hermano, ¿sabe por qué funciona esa bendición? Por el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. Si no estuviera ese sacrificio, hermano, aunque dijera 1,000,000 de veces Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿sabe qué? No va a haber nada. Pero como hay un sacrificio hecho, hermanos, y presentado por nuestro sumo sacerdote, estas y muchas más bendiciones tenemos sobre nosotros. Dios nos bendice, Dios nos guarda, Dios nos hace resplandecer su rostro sobre nosotros. La gente dice: ¿qué tendrá ese? Como lo veo diferente. Dios tiene misericordia de nosotros, Dios tiene favor con nosotros, Dios puede poner paz en nosotros si nosotros creemos esta palabra. Ahora, esto se lograba, hermanos, con los sacrificios de animales. ¿Cuánto más se logra? ¿Cuánto más bendición tenemos? ¿Cuánta más paz tenemos? ¿Cuánto más cuidado, hermanos, tenemos de parte de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hecho en la cruz del Calvario? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Que Dios nos ayude a valorarlo. Pero eso lo tiene usted, hermano, aunque usted no lo crea o aunque usted no lo valore tanto. Eso es lo que tenemos, hermanos. Somos bendecidos porque tenemos un gran sumo sacerdote, el cual es Cristo Jesús. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y orar para ser despedidos, hermanos. Si usted tiene necesidad, hermano, acérquese a Dios. Dios no le va a rechazar. Él dice, y si usted también como una persona que todavía no ha puesto su fe en Jesús, acuda a Él. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vaya con confianza, vaya con sinceridad, con transparencia delante de Dios. Como dijo aquel publicano: sé propicio a mí, soy pecador. Y Dios no lo echó. Vamos a orar para ser despedidos, hermanos. Dios bendiga por Jesucristo a cada uno de
de nuestros hermanos y nuestros amigos. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, porque usted es bueno. Señor, le ruego que ponga y siga poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón el enamorarnos de usted al conocer lo que usted ha hecho por nosotros. Señor, si esos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, Señor, lograban tal bendición para su pueblo, ¿cuánto más, Señor, grande bendición tenemos nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, quien también fue el sacrificio, Señor, hecho por nosotros? Gracias le damos por ello, Señor. Le ruego que esta palabra que hemos oído nos permanezca en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que meditemos en ella. Y una vez más, Señor, si alguno de mis hermanos, Señor, tiene necesidad, Señor, se siente triste, se siente solo, se siente, Señor, que no tiene derecho, Señor, de acercarse a usted, Padre, hable a su corazón por medio de esta palabra, diciéndole, Señor, que se acerque confiadamente a su trono y va a hallar gracia para el oportuno socorro de cualquiera que sea de sus necesidades. Padre, despídanos de este lugar, mas nunca de su presencia, Señor. Se lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Gracias damos a Dios, que el Espíritu Santo nos guíe con su luz. Despídenos en paz para salir con bien. Bendice a mis hermanos antes de salir. El culto ha terminado. Gracias damos a Dios, que el Espíritu Santo nos guíe con su luz. Despídenos en paz